Buenos días, estimado magíster y compañeras de la materia de Filosofía de la Educación. Me permite iniciar esta presentación con la frase del filósofo educador Paulo Freire que nos dice: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Esto nos invita a reconocer nuestras responsabilidades como futuros educadores y a llevar nuestra formación con respeto y responsabilidad. El objetivo de este trabajo es analizar y describir el aporte de la filosofía de la educación para el proceso de la educación como un aprendizaje de la autonomía y dependencia, aplicado a los contextos de la actualidad a través de la elaboración de un guión técnico y la creación de contenido audiovisual. Como introducción, podemos decir que en la actualidad la filosofía de la educación desempeña un papel fundamental en la configuración y mejora de los sistemas educativos en todo el mundo. Esta disciplina examina las preguntas fundamentales sobre el propósito, la naturaleza y los métodos de educación, proporcionando una base conceptual para guiar a la práctica educativa y a la toma de decisiones políticas. Por lo tanto, mi primera pregunta es: ¿cuáles son las tradiciones del pensamiento que engloban al conjunto de ideas filosóficas? Estas son 4. Vamos a comenzar con la aristotélica, que es la que recoge el pensamiento clásico y las aportaciones cristianas. Esta tradición aristotélica abarca una amplia gama de campos de conocimiento, incluyendo la lógica, la metafísica, la política, la biología, la física, entre otros. Seguimos con el racionalismo post-cartesiano. Este representa una diversificación y expansión de ideas racionalistas más allá de las propuestas que se propusieron por el filósofo Descartes, con una variedad de enfoques y conceptos que influyen en la filosofía, como las matemáticas y las ciencias para los siguientes siglos. Seguidos de la filosofía empirista, que esta es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se deriva principalmente de la experiencia sensorial y la observación del mundo. Para ello, los filósofos empiristas rechazan la idea innata y conceptos a priori, argumentando que todo conocimiento se adquiere a través de la experiencia directa o la inducción. Y por último, los planteamientos idealistas. Estos básicamente sostienen que la realidad fundamental de la naturaleza es de naturaleza mental o conceptual. Mi siguiente pregunta es: según Richard Peter, ¿de qué se ocupa la filosofía de la educación? Richard Peters fue un filósofo. Este nos dice que netamente la filosofía de la educación debería ocuparse del análisis lógico de los conceptos empleados en un discurso pedagógico y de la fundamentación de los conocimientos, creencias, acciones y actividades educativas, antes de responder a las cuestiones relativas a la justificación y a la normatividad. Y por última pregunta tenemos: ¿cuáles son los enfoques educativos según las escuelas del pensamiento? Para dar respuesta a ello me voy a basar en una tabla del texto base para explicar los diferentes enfoques educativos según las escuelas del pensamiento, conjuntamente con su objetivo, que viene a ser el fin de la educación, la manera en cómo se aprende, cómo se enseña y qué es lo que se enseña. Entonces, básicamente tenemos 7 escuelas de pensamiento, empezando por la primera, que es el realismo clásico, que tiene como fin formar virtudes intelectuales, perdón, ya, que tiene como fin formar virtudes intelectuales y morales, aprendiendo por la disciplina intelectual. La manera en la que se enseña es mostrando la verdad y el bien, y básicamente enseñan verdades fundamentales. Seguida por la escuela del teísmo dualista. Esta tiene como objetivo una salvación eterna. Se aprende mediante una demostración racional, enseñando una disciplina de la inteligencia, y básicamente llegamos a la matemática y a la lógica. Seguido por la escuela empirista. Esta tiene como fin o objetivo la eficacia. Se aprende mediante un estímulo de respuesta y refuerzo, de manera de desde fuera a estimular, básicamente. Y se llega al fin de las ciencias naturales. Más bien se enseñan las ciencias naturales mediante esta escuela.
Seguimos con la filosofía analítica. Esta tiene como objetivo examinar las creencias para ser racionales, de manera que refina el conocimiento. Este enseña a razonar lógicamente, o sea, es la manera en la que enseña y básicamente llega a proposiciones verificables, que es una ciencia, o sea, es un análisis, más bien. Seguido por la escuela del existencialismo, esta tiene como fin la autorrealización del individuo, la autoconciencia, como se aprende cultivando sentimientos. Como se enseña despertando una responsabilidad personal en el individuo al que buscamos enseñar para llegar a lo que el alumno quiera, básicamente, que es el fin de esta escuela. El conductismo, por su parte, tiene como objetivo formar patrones intelectuales de conducta. Eh, Busca que se aprenda de manera que se resuelvan problemas, como enseña seleccionando experiencias de interés y que enseña estudios sociales y experimentos. Y por último, la escuela del cognitivismo, que tiene como fin reconstruir la vida cambiando patrones del pensamiento, cómo se aprende de manera que se cambian los comportamientos, cómo se enseña, suscitar y resolver problemas a investigar y que se enseña los hábitos mentales. En conclusión, la filosofía de la educación refleja la complejidad y la importancia de este campo, así como la diversidad de las opiniones y enfoques que lo caracterizan. Nos proporcionan una base para reflexionar sobre el propósito y la práctica de la educación en la sociedad. También la filosofía de la educación de Richard Peters destaca la importancia de la educación como un proceso de iniciación en la cultura, el papel central del maestro, la naturaleza interactiva de la enseñanza y la importancia de la reflexión crítica en el proceso educativo. Y además la filosofía de la educación reconoce una diversidad de enfoques educativos, cada uno con su propia visión sobre el propósito, los métodos y los contenidos de la educación. Estos enfoques reflejan diferentes concepciones sobre el papel de la educación en la sociedad y el desarrollo humano. Eso sería todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias.